Buenas tardes. Hoy es un podcast más de lo que es Construyendo Ciudadanía, Derecho y Sociedad de la Universidad Privada del Este. En esta ocasión tenemos dos ilustres invitadas que tengo el agrado de presentarles a lo que es la grata audiencia que tenemos en lo que significa transmitir conocimiento desde la Universidad Privada del Este a la sociedad. Y estoy hablando específicamente de la defensora pública, la abogada Gloria Gamarra, que es una ilustre docente de esta casa de estudio, una persona dedicada a lo que es la niñez y la adolescencia. Es una dotada conocedora de lo que son los emblemáticos y circunstanciales casos que ocurren dentro de lo que es la infancia, lo que es la niñez y lo que es la adolescencia. Son tres etapas que ella gustosamente va a explicarnos, circunstancias específicas relacionadas a hechos que están específicamente vinculadas a esas tres etapas del ser humano. Así también tenemos a una notable estudiante, Fernanda, que está bienvenida. Fernanda, con nosotros, es un gusto tenerte. Ella está cursando el cuarto año de la carrera de Derecho. Es una estudiante notable que se dedica a la investigación, al estudio. Es una persona que se encarga de llevar a cabo dentro de lo que es la universidad con un equipo multidisciplinario de investigación, hechos relativos a lo que afectan también a la niñez, a la adolescencia. Por ello, ella es también hoy parte de lo que va a ser el concurso de ideas que vamos a tener en este conversatorio al respecto de un punto específico que es el embarazo forzoso. Empezando ya, sin más deambular en lo que es el palabrerío, vamos a dirigirnos a la profesora Gloria Gamarra para que nos explique un poquito cuáles son las estadísticas oficiales del Paraguay que tiene el Ministerio de Bienestar Público y Bienestar Social al respecto de lo que es el embarazo de los menores. Sí, buenas tardes a todos, a la audiencia, a Fernanda, que me acompaña. Creo que es la primera vez que hacemos un podcast con una alumna, ¿verdad? Así mismo es, así por mismo lo menos es. En mi caso. Bueno, para contextualizar un poco la situación de la maternidad, ¿verdad? En Paraguay, después de la Guerra de la Triple Alianza, sí es cierto que en Paraguay las madres han tenido hijos muy jóvenes después de ese acontecimiento, por las razones que ya conocemos, ¿verdad? El Paraguay quedó completamente despoblado, quedó con las mujeres, entonces era como necesaria la situación de volver a incentivar los nacimientos. Entonces, en aquel tiempo, estoy hablando cuando termina esa horrible guerra, no teníamos el marco normativo actual, ni tampoco el desarrollo ni el enfoque psicológico ni físico en relación a las niñas y adolescentes. En este caso, doctora, entonces podemos decir con claridad que era forzoso por dos circunstancias, ¿verdad? Porque era algo que, contrario a lo que los menores deseaban, pero era una necesidad forzosa, imperiosa. Era una necesidad forzosa y también por cuestiones familiares. Ajá. Y hasta religiosas, sí. ¿Verdad? Allí también Fernanda va a contar un caso en donde más o menos tiene así la solución de un embarazo adolescente tiene mucho que ver la fe, la religiosidad y todo eso en nuestro país. Bueno, entonces explicando esto, ¿verdad? Diciendo esto porque a veces cada vez menos, por suerte, se quiere normalizar el embarazo de una niña de 13 años o a veces adolescente que comprende la franja etaria de 14 a 18 años, ¿verdad? Las personas quieren normalizar, hay todavía un sector de la sociedad. Una resistencia machista. Exactamente. Sí. Entonces que dice que bueno, que una vez que una persona está en estado de gravidez, es como que no se observa mucho la franja etaria de esa mujer,
¿verdad? Esa niña, de ese adolescente, y se toma como una bendición, ¿verdad? Es como se dice normalmente. De hecho, sería una bendición si las circunstancias físicas y psicológicas de una mujer, ¿verdad? Adulta, por eso vuelvo a reiterar en el marco normativo que es desde el año 2001. No podemos pensar en las mujeres que han quedado en estado de gravidez a los 14 años, terminada la guerra de la Triple Alianza. Estamos en un siglo nuevo, con un marco normativo. Paradigmas diferentes. Paradigmas y modelos diferentes, donde se tiene que dar un enfoque pensando en el interés superior de la niña acorde a su desarrollo físico y psicológico. Integral, completamente. Porque yo conversaba con Fernanda antes de la grabación que maternar, ¿verdad? Llevar un niño en el vientre, lo hablo por experiencia, tengo 2 hijos, ya en edad completamente adulta, me quedé en estado de gravidez, es un cambio hormonal, las hormonas otra vez luego un cambio fisiológico muy grande, enmarcan las reacciones, el carácter, ¿verdad? de la persona. Por eso una embarazada quiere llorar todo el tiempo, eso siendo adulta. Entonces hoy estamos obligados desde el marco normativo del año 2001 exactamente, y de la vigencia de la Constitución, por supuesto, de 1992, hoy estamos obligados a observar ese interés superior de la niña. O sea, ¿cómo es que una niña de 13 años, una niña de 12 años, una niña de 10, tenemos casos registrados de niñas que han quedado en estado de gravidez a los 9 años? ¿Cómo es el cuerpo de esa niña? Absolutamente no está preparada. Y la parte psicológica ni hablar. Así mismo. Muy interesante esa respuesta, doctora, porque es específicamente nuestra realidad. Lo que vos acabas de contar es el reflejo de lo que nosotros observamos diariamente en los matutinos, en los canales de noticias. Es nuestra realidad lo que estamos viviendo, como ese paradigma, ese pensamiento totalmente arcaico sigue dentro de lo que son las personas. Muchas veces por el hecho de menstruar ya piensan que la mujer ya entró en ciclo de poder ser justamente ya. Buen punto al mencionar el ciclo. Las personas de los pueblos originarios, ¿verdad? De distintas etnias o parcialidades, como se los quiera llamar. Para mí siempre ya es todo un enfoque académico nada más, porque ellos se mimetizan ya con todas las personas, ¿verdad? Ellos tienen celulares, ellos tienen también costumbres nuestras, diríamos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el abordaje a una niña de pueblos originarios que ya se encuentra en estado de gravidez, a veces del primo, a veces de parientes que están ahí dentro de su comunidad. Al niño más cercano. Entonces, uno habla con sus padres o con el cacique y la respuesta es esa. Dice que ya la naturaleza le preparó y que una vez que entra el ciclo menstrual ya está apta para poder ser progenitora. Y en otros ámbitos también vulnerables, extremadamente vulnerables, las personas intentan normalizar esta situación. Yo creo que pienso, ¿verdad?, de que es porque para que le traiga algo de bálsamo a la situación ya generada, porque yo ya tengo la niña de 10 años, ya tengo la niña de 9 años en estado de gravidez, ¿y cuánto tiempo? 4 meses. Entonces, eso es una explosión dentro del ámbito familiar disyuntivo, ¿verdad? Porque no es un ámbito familiar compuesto por una madre responsable. Entonces es como que intentan, pienso yo, normalizar que sigamos adelante con este embarazo. Y además, doctor, y a toda la comunidad para quien queremos realmente brindar estos datos específicos, además porque la respuesta del Estado, por eso denominamos maternidad forzada o maternidad forzosa en Paraguay, ¿verdad? Que la respuesta del Estado es nula. Tenemos el marco normativo así escondido, ¿verdad? Bajo 7 llaves. Bajo 7 llaves, en el artículo 109, cuando abordamos estos temas, en donde realmente existe se sopesa la vida de la madre y del niño si es que la madre está en riesgo de perder esa vida. Pero el código, sí, exactamente, pero el Código Penal no hace esa diferenciación de mujer adulta o una niña de 10 años. Ahí ya tenemos una falencia atroz, ¿verdad? Mismo, o sea, pienso que una junta médica podría dictaminar que
se salve la vida de la madre cuando es una persona adulta. Pero cuando se trata de una niña, yo conozco un solo caso, y conoce toda América, y cualquier persona que estudia estos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocen el caso Mainumbu. Sí, un caso emblemático. Sí, es el caso emblemático, que incluso llega a modificar la legislación, ¿verdad? Ella tenía solamente 10 años cuando quedó en estado de gravidez, y allí una junta médica en aquel entonces, ¿verdad? También eso conversaba con Fernanda en off, como se dice, ¿verdad? Una junta médica en Asunción, ¿verdad? En el hospital de clínicas, creo, Costañuno, esos hospitales públicos, se realiza la junta médica, ¿verdad? Para ver qué hacemos, si se interrumpe para la toma de decisión. Para la toma de decisión, como dice la legislación. Así es. ¿Y cuál fue el resultado de esa junta médica? Es una vergüenza. Sí, totalmente atroz. Atroz. El resultado de la junta médica, coste que ni recuerdo quiénes fueron los profesionales médicos, ¿verdad? Esa junta médica concluyó de que la vida y la integridad física de Mainumbu, que es un seudónimo, no estaba en riesgo. Y ella solamente pesaba 42 kilos, doctor. Imagínese. 42 kilos con una gestación, supongamos, de 3 o 4 kilos en su vientre, y una junta médica que dice que no colocaba en riesgo su vida. No, es un absurdo. Nosotros que no somos médicos muchas veces tenemos ese don natural de poder comprender el daño que puede causar eso a un infante, porque era un infante Mainumbu en ese entonces. 10 años. Sí, era un infante. Entonces, este caso emblemático fue hasta la Corte Interamericana, ¿verdad? Por supuesto que nos observan ciertas cuestiones que desde ese caso, bueno, hemos mejorado algunas cosas desde el ámbito del Ejecutivo, como por ejemplo de ser una Secretaría de la Niñez, ¿verdad? Tenemos hoy un Ministerio de la Niñez que se ocupa un poco más del desarrollo, pero todavía es muy falta mucho por hacer, Y de eso se trata este podcast. Este podcast es justamente para explorar lo que es nuestra realidad con lo que es la legislación vigente, para poder contrastar y encontrar respuestas a estas preguntas. Justamente ahora una pregunta para Fernanda, que está muy contento, estamos nosotros de tenerla a ella, entonces queremos hacer una pregunta al respecto de por qué existe en Paraguay tantos embarazos de adolescentes. Primeramente, buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe Gloria, es un honor estar acá hoy. Sí. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que invitamos. Yo por lo menos. Nosotros somos acá los gratos de tenerte. Bueno, ¿por qué seguimos teniendo tantos embarazos adolescentes en Paraguay? La profe Gloria hizo mención a la guerra de la Triple Alianza y las consecuencias que dejó acá en Paraguay. Y incluso después de tantos años podemos seguir viendo vigentes esas consecuencias. ¿Verdad que sí? Y son causas ya estructurales, por así decirlo, porque el abuso sexual está tan normalizado, la unión temprana. La unión temprana es algo realmente, a mí me parece aterrador. Porque son menores de edad que se están juntando con personas mucho mayores. Adultas, adultísimas. Sí, estupro, artículo 137 del Código Penal. Exactamente. Es estupro, ¿verdad? Hago nomás una pequeña pausa aquí. Es estupro, y esa situación también dificulta a los órganos, ¿verdad? Por ejemplo, a la Defensoría de la Niñez. Yo ya no tengo competencia en el caso del estupro, porque tiene que ser una denuncia a instancia de la víctima, ¿verdad? Entonces, estupro constituiría desde los 16 hasta los 18 años. Pero es muy fácil convencer a un adolescente de 16 años la susceptibilidad de unirse con un hombre de 38 años. Porque estoy hablando de un caso específico que días atrás se rechazó el pedido de matrimonio, ¿verdad? En el juzgado, específicamente en el juzgado del segundo turno. Hago también hincapié al juzgado porque la verdad que la jueza, la doctora Graciela Ovelar, es una persona que siempre está estudiando muy a profundidad estos pedidos, y ella es bastante progresista. Y es necesario continuar con esa ímpetu. Entonces ella dice, pero ¿por qué quiere casarse a los 16 años con un señor de 35, creo? Y el señor manifestaba, porque tengo problema
los policías cuando voy transitando un domingo y o sea, ese era el motivo por el cual querían... Una excusa banal que no tiene sustento. Y la adolescente de 16 años de origen humilde, por decirlo así, ¿verdad? De escasos recursos económicos, estaba yéndose al colegio, ¿verdad? Al primer año de la media, en autos deportivos, distintos autos deportivos que tenía el señor de 35 años de edad. Entonces, es muy fácil. ¿Quién va al colegio en un auto deportivo? Son los ganchos, ¿verdad? Sí. Pero esto llegó a estrados judiciales y esto sirve como jurisprudencia y la jueza le denegó con fundamentos, obviamente. Totalmente comprensible. Sí. Sí. Para no normalizar esta situación de uniones forzadas, como dice Fernanda. Como dijo la profe Gloria, es también una problemática que está bastante normalizada en nuestra sociedad actualmente. El criadazgo es otra de las causas. El criadazgo, Fernanda, qué lindo tema, Fernanda. Eso es algo muy importante que nuestros visualizadores, nuestros oyentes, nuestra audiencia conozca, que el criadazgo es justamente uno de los hechos que más tienen relevancia en lo que significa esa vinculación con los embarazos forzosos. Muy lindo tema este que está tocando Fernanda. Exactamente, porque el criadazgo es en realidad la ayuda que le dan las familias de la zona urbana. Ayuda se le dice porque es algo que está muy culturizado acá, que forma parte de nuestra cultura. La gente ve como algo solidario, cuando en realidad es una especie de esclavitud moderna. Así mismo, Fernanda. El criadazgo es uno de los acechos sociales contra los infantes mucho más vulnerados dentro de lo que es la protección que el Estado pueda darle a los menores, porque no discrimina sexo. No. Porque el criadazgo puede ser tanto masculino como femenino, ¿verdad? Porque cuando hablamos de embarazo forzoso únicamente hablamos del género femenino. Pero en este caso eso que vos estás tocando es algo universal, tanto es para varones infantes y para niñas infantes. Y ponen una situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes porque ¿qué van a hacer ellos ante una situación de abuso? ¿Cómo pueden actuar, verdad, Fernanda? ¿Quién puede defenderles? ¿Cómo ellos pueden superar y vencer esas circunstancias que están pasando? Eso es algo que la sociedad y el Estado y todos nosotros que nos preocupamos con el derecho tenemos que empezar a examinar con profundidad y ver nuestra realidad. Eso es algo que ocurre mucho, Fernanda. Sí. Bastante. Como dije, es algo que forma parte de la cultura paraguaya. También, especialmente en la zona en la que estamos, en el Alto Paraná y en el departamento central, las familias acogen a gente de zonas más rurales. Sus parientes a veces. Muchas veces son parientes mismos que acogen a estas personas para darles una mejor vida, para darles estudio, pero en realidad están haciendo trabajos domésticos. Forzosos, ¿verdad? Forzosos. Y ese trabajo doméstico, Fernanda, es importante que comprendamos que una empleada doméstica cumple un horario. Una empleada doméstica cumple un horario y cumple unos días laborales, es decir, te trabaja 8 horas, 10 horas y te trabaja de lunes a sábados. Pero quien está dentro de este espectro del criadazgo no tiene lunes, no tiene sábado, no tiene día de lluvia, no tiene descanso, ¿verdad, Fernanda? No tiene cumpleaños, no tiene regalos como los otros niños con los que va a crecer, por ejemplo. Qué flagelo esto que nos está contando. Que además luego constituye un terreno muy fértil para el abuso sexual, ¿verdad? Si no es por el señor de la casa, a veces no es el señor de la casa, pero es alguna persona que frecuenta esa casa, ¿verdad? Puede ser un amigo, puede ser el cuñado, puede ser un tío, o en muchos casos es el propio dueño de casa. ¿Y qué significa para esa niña, ya que está en situación de criadazgo y luego ya es abusada? Porque entre el criadazgo y el abuso sexual hay una línea muy fina, ¿verdad? Muy fina. ¿Por qué? Porque esa adolescente, esa niña está en estado de vulnerabilidad, de desprotección. Y los padres, como dice Fernanda, que provienen generalmente de zonas no tan urbanas, ¿verdad? Entonces, zonas rurales, piensan que van a tener mejor
educación, Sí. educación de más calidad. Pero ¿cómo van a tener educación de calidad si duermen más de las 22 horas? Sí. Luego de recoger todos los platos. Así Otra mismo. vez estoy hablando de un caso que tuve hace una semana, más o menos. Es una esclavitud moderna. Entonces la niña nos contaba en una entrevista que tuvimos conjuntamente con la psicóloga, dice, yo tengo que, ¿verdad? Recoger todos los platos, ¿verdad? Lavar todos los platos que estén en excelentes condiciones, colocar el desayuno y allí voy a dormir. Imagínense. Y en ese horario ya son 22 horas Imagínense. cuando ella tiene que despertarse a las 6 de la Imagínense, mañana. sí. O sea, las situaciones de vulnerabilidad, las situaciones de pobreza en términos de niños, niñas y adolescentes todavía es muy fuerte en este país. Y no hay, doctor, no hay un faro o una esperanza que esos datos estadísticos, yo tengo del 2024 y del 2025 los datos estadísticos del Ministerio de Salud, lo que el Ministerio de Salud puede contabilizar, porque tenemos que pensar que como el aborto es penado, ¿verdad? Sí. No es una práctica legal, entonces cuesta tener una estadística Sí. cierta, ¿verdad? Solamente Caen las cifras negras, claro, ¿verdad? caen Que las no cifras están, sí. negras. Solamente se tienen estos datos cuando se produjo el aborto de manera clandestina y luego ya la adolescente o la niña a punto de morir va a un hospital de cabecera, a un Sí. centro médico, y es allí donde el ministerio puede tener estos datos, que me parece muy importante decirlos, ¿verdad? En el año 2024 se dio más o menos 78.000 nacimientos en el país, 77.894. De esta cifra, casi 9.000 partos, ¿verdad? Es una cantidad muy interesante, Sí. corresponden a adolescentes entre 15 a 18 años. Más del 10%. 8.805 partos y 370 niñas, ¿verdad? Pareciera ser que no es mucho 370, pero hay que tener en cuenta que son 370 vidas, Sí. ¿verdad? 370 niñas comprendidas entre 10 y 14 años, o sea, esta es la peor faja Sí. etaria. Las que quedan incluso en estado de gravidez a los 9 años y cuando dan a luz, o son dos situaciones, o cuando dan a luz entre 10 y 14 años, o cuando sus familiares la llevaron a practicar el un aborto clandestino. Sí. Entonces allí el ministerio puede asentar estas estadísticas. Así mismo. En el 2025, los datos que leí son del 2024, ¿verdad? En el 2025 tenemos datos también del ministerio hasta julio de este año, porque se hace en dos semestres. Entonces, los registros que se tienen del ministerio no indican ningún cambio. Al contrario, esas estadísticas están estabilizadas, ¿verdad? O con la tendencia a subir. Con la Sí. tendencia a subir, con la flechita a subir. Sí. Y los datos específicos son los siguientes. Hasta la fecha, que es julio del 2025, 31.889 nacimientos se dieron. Siempre estoy hablando en la faja etaria de 15 Sí. a 18 años o de 10 a 14 años, se hace esa especificación, que suman en total de enero a julio a 3.558. Enero a julio. Enero a julio, Sí, o no sea, estamos nos hablando de un falta- año. No. No estamos hablando de un año. Un solo semestre que ya está exactamente la mitad de los Así mismo. 8.805 del Así año mismo. pasado. Es decir, la tendencia se mantiene, no disminuye. Tiene. Sí. Y dice, de estos casi 4.000 corresponden a adolescentes, otra vez entre 15 y 18 años, ¿verdad? Y 200 niñas, o sea, esto ya es en su vida, porque Sí. el pasado año eran 350 entre 10 y 14. Sí. Ahora solamente hasta julio tenemos 200 niñas entre 10 Sí, y 14. el aumento es constante y es llamativo. Es llamativo porque justamente no existe, como la doctora está mencionando, un mecanismo de acción que reprima o trate de reducir ese efecto. En ese punto de mecanismo de acción, ¿verdad? Mecanismo de acción se entiende de parte del Estado. Sí, así ¿verdad? mismo. De parte del Estado y también de parte de las familias y de la sociedad, que son los tres No estamentos. se puede dividir, no se puede dividir. ¿Verdad? Es Van así, ahí- para defender la infancia no podemos hacer división. Van concatenados Así esos tres grandes círculos Sí, de protección, por así decirlo mismo. así. Pero tenemos también una situación de nacimiento de estas niñas que
creo que no dijimos hasta ahora, y es necesario decir que estas niñas quedan en estado de gravidez todas producto de abuso sexual. O sea, aquí no hay consentimiento. ¿verdad? No. Por eso la modificación del artículo 135 del Código Penal, que establece justamente lo que es la violación de niños. Algo que la pena aumentó ahora. Aumentó. Entonces, es bueno también... Usted me tira, profesor. No, por eso, no. Es bueno también decir de que la punición es importante, obviamente, ¿verdad? La punición es una arista de este triángulo y es sumamente importante el castigo al autor de estos hechos punibles, ¿verdad? Pero yo desde la academia y desde mi experiencia, ¿verdad? No sé si digo feliz o tristemente, desde la academia y desde mi experiencia laboral diario, lo que veo es que una de esas aristas de ese triángulo, o una, si ejemplificáramos con una silla, una de las patas de la silla está muy, muy floja. ¿Cuál es la que depende del Poder Ejecutivo? Pero voy a explicar mejor esta situación. Porque recién, desde el gobierno del expresidente Mario Abdo, ¿verdad?, la Secretaría de la Niñez alcanza el rango ministerial. Entonces, a veces dicen las personas, pero ¿qué diferencia hace que sea secretaría o ministerio? Señora, la diferencia es la primaria, que es la presupuestaria, que es el dinero para que ellos tengan para intentar divulgar, concienciar de manera periódica sobre el embarazo infantil. Si me preguntaran, como me preguntan en clase, ¿verdad? ¿Y el Estado hace eso? Sí, el Estado está haciendo eso, pero aún no es suficiente, ¿verdad? El Estado está con un programa, diríamos, de prevención, ¿verdad? Cuando hablo de Estado, hablo Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Educación, porque también se tiene que hablar en las escuelas, y lo hacen actualmente, pero es como que todavía no permea ese sector vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes. En el tema de criadazgo, que también es punto de investigación de Fernanda, esos niños saben, por ejemplo, muchos de ellos, porque el caso último que tuve, la misma adolescente denunció. ¿Dónde denunció? En un sistema que se llama Fonoayuda 147, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy positivo proveniente del Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Que la propia niña o el propio adolescente, ¿verdad?, puede escribir 147 y 24 horas alguien le va a atender. Entonces, eso es algo positivo y lo celebramos. Pero después hay innúmeras situaciones dentro del Poder Ejecutivo, o sea, dentro de esos ministerios, ¿verdad? Hablé de 3 específicamente: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Niñez, también podría ser Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué Ministerio de Desarrollo Social? Porque muchas veces esas niñas y esos adolescentes que se quedan en estado de gravidez, las adolescentes y las niñas, su familia tiene sus asientos como moradía, como vivienda, dentro de una carpa. Entonces, eso no son las condiciones para que ni un ser humano viva, ni adulto, y mucho menos niñas y adolescentes. Entonces, la calidad de vida, ¿verdad, doctora? Mínima, estándar de derechos humanos básicos y de rango mínimos. Constitucional. De rango constitucional. Entonces, ustedes ahora se están dando cuenta, ¿verdad?, que son varios ministerios que tienen que trabajar de manera muy concatenada para que pudiese alcanzar, diríamos, sus objetivos a un plazo de 5, 10 y hasta 15 años. Esto no se va a solucionar de manera inmediata. Mientras tanto, solamente nos queda pasar como un bálsamo a estas situaciones, ¿verdad? Sí. Porque tenemos una justicia especializada, obviamente, que tratan estas situaciones, pero como siempre digo y repito, también nosotros, quienes conformamos la justicia especializada, ya llegamos después de los hechos. Aquí lo interesante sería que el Poder Ejecutivo, con esos ministerios que estoy nombrando, trate, vuelvo a repetir, lo está haciendo, ¿verdad? Pero todavía hay un trabajo. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. No digo que el gobierno no tenga, que no tenga intenciones, es ¿verdad? categórico. Pero tenemos todavía una situación existen muy muchas, penosa.
penosa. Muchas barreras que allanar, existen muchos obstáculos que superar, pero es algo que con mucho esfuerzo, como vos estás mencionando, doctora, podemos lograr. La sociedad también tiene que estar involucrada. Categórico. Por eso justamente quiero saber un poco de Fernanda, ¿qué es correcto o es incorrecto denominar maternidad forzada, Fernanda, de un infante? Es bastante correcto, creo yo, porque como habían dicho recién, se tratan de menores de edad que no tienen la capacidad de dar su consentimiento y también no tienen la capacidad de lidiar con una vida más. Entonces, cuando nos ponemos... ya está en desarrollo. Exacto, entonces cuando nos ponemos a analizar nuestra legislación, tenemos el 109 que, si bien habla de la interrupción del embarazo, ni siquiera contempla a las niñas ni a las adolescentes. Y dice que las invisibiliza en ese sentido. No las reconoce. Entonces tampoco habla de la interrupción cuando pone peligro la vida de la madre. ¿Cuándo pone peligro la vida de la madre? Porque yo siento que si una niña ya está embarazada, su vida ya está en peligro. Desde el momento. Su integridad física ya está sumamente afectada. ¿Y dónde queda el principio del interés superior del niño? ¿A qué niño le estamos dando? Justamente esa frase... Allí no transversalizó. Esa frase es de interés superior del niño. Es algo que surge desde que nosotros hablamos de lo que son los derechos universales del hombre, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del derecho universal del hombre, estamos hablando de que son derechos que son inherentes al ser humano. Y si nosotros analizamos la creación de esos derechos humanos el 10 de diciembre de 1948, hablamos de la persona que fue una de las que redactó el instrumento, ese documento, Eleanor Roosevelt. Sí, una mujer. Una mujer, sí, ¿verdad? Sí. Y hablando del interés superior de un niño, ¿qué es lo que la ley procura con esa frase? ¿O qué es lo que el juez procura con esa frase? No determinar el momento, sino lo que va a ocurrir después. ¿Qué pasa con la mente de esa criatura que tiene un embarazo forzado en la infancia cuando llega a la adultez? ¿Qué ocurre? ¿Qué cambio fisiológico ocurre dentro de ella? El trauma que carga. Porque si nosotros hablamos del trauma, doctora, el trauma, si nosotros traducimos trauma de la etimología de esa palabra del griego, viene a significar cicatriz, no se borra. Y es exactamente así. Sí, no se borra. Es algo que ella va a llevar el resto de la vida. Y voy a colocar en esta mesa un peor panorama, ¿verdad? Desde el punto de vista de la cicatriz o del trauma que tiene esa niña al ser forzada, y esto lo digo en este lugar porque estamos abordando de manera académica, ¿verdad? Entonces, en el ámbito académico, como siempre le digo a Fernanda, podemos investigar lo que queremos, ¿verdad? No tenemos ninguna restricción, y también nombrar las cosas como realmente son, ¿verdad? Yo decía de que iba a colocar un panorama peor al que estás diciendo, que el trauma no se borra, porque en este momento, esto es muy difícil mencionar, pero lo tenemos que hacer, ¿verdad? En el ámbito académico, en este momento el Estado paraguayo, dentro de todo su marco normativo, ¿verdad?, no tiene una solución no sé si es llamarle solución, no contempla la situación de interrumpir el embarazo por el marco normativo, ¿verdad? Por eso denominamos esta investigación como maternidad forzada. Sí. Ya fue forzada al contacto sexual. O sea, hagamos este ejercicio básico. La niña ya fue forzada al contacto sexual, porque la niña tiene 10 años, la niña tiene 9 años, la niña tiene 11 años o la niña tiene 14 años. No importa, ella ya fue forzada al contacto sexual. Ya se quebró. Sí, ya se quebró. Sí. Si yo les pudiera traer aquí, si tuviésemos tiempo, sé que el tiempo es corto, las evaluaciones psicológicas de esas niñas, cuando profesionales en el ámbito de la psicología le realizan esa evaluación y cuentan su experiencia, algunas, por ejemplo, dicen, se me acercó una persona, dice, intentando contar ese momento, y luego ni siquiera saben el nombre
de las partes del cuerpo de esa persona masculina, por decirlo así, como por ejemplo un líquido seminal. Sí. Ellos no saben ese nombre y dicen por ejemplo algo que parece yogur dentro de su inocencia y dentro de su desconocimiento. Naturalidad también, ¿verdad? Porque no sabe cómo se desconoce. llama y tampoco nunca vio. Sí. Y mucho menos está pensando que esa agresión física, que peor aún, porque voy a empeorar la situación. Sí, no, yo comprendo. Que es el padre, sí, que es el abuelo, que es el tío, que es el padrastro, el nuevo novio de su madre. A veces un hermano mayor, o sea, estoy citando las personas más cercanas a él, ¿verdad? Entonces, por eso hemos denominado en el ámbito académico, porque es una investigación incipiente, porque vamos a profundizar, maternidad forzada. Sí. ¿Forzada por quién? Antes que nada, porque esto es la realidad, no estoy diciendo mentiras, forzada por el Estado, esto es de público conocimiento, forzada por la sociedad. Sí. Y forzada por las familias. A veces escondida por la familia. ¿Cómo? A veces escondida por la familia. Y acabo de traer a colación de vuelta un caso, ¿verdad? Esto ocurrió este año y cualquiera puede buscar en Google el nombre, no recuerdo porque no fue en esta ciudad, pero estuvo muy viralizado. Una niña de 14 años en estado de gravidez, ¿verdad? A los 13, 14 cumple y va al hospital, a uno de estos centros del departamento central, ¿verdad? No tengo el dato específico, pero ocurrió allí o en Encarnación, ¿no? Ocurrió en este país, y muere la niña. Muere la niña en el parto, diríamos, ¿verdad? Con el niño adentro también, no se llegó a dar el alumbramiento. Entonces, le entrevistan al padre, y él dice en guaraní, ¿verdad? En un guaraní perfecto, él dice: yo fui al hospital a preguntar, dice, por andú, para interrumpir el embarazo. Fue bastante claro él. Y los médicos, las médicas me dijeron en el hospital: señores, está preso. Va y con la área, va él ayudaría. ¿Dónde está preso? Vamos a llamar a la fiscalía, vos te vas a ir preso. Claro, porque sabemos que el aborto es penado, que el aborto no está permitido en ningún caso, ni aunque fuera niña de 9 años. Va otra vez el señor, este padre desconsolado, va e intenta llegar, vamos a decir, al término del embarazo, que como dijo el profesor, se enteró a días, a meses, ¿verdad? Porque si no se podía haber hecho un tratamiento prenatal más riguroso. Y muere el adolescente. Entonces, él dice, entre sollozos al periodista, y porque también en red televisiva, yo le he visto al señor en el noticiero, dice: Ayapocán, huecuri, supela, aborto, dice. No sé si usó la palabra aborto, la limpieza, dijo. Ayapocán, supela, limpieza, porque upeso la será o vivita, que su hija iba a estar viva. Ajante Anguela preso. Eso es algo que me caló y me quedó acá en la cabeza. A cualquier padre preso, eso le afecta. Que hubiera ido preso, pero que la hija esté viva. Entonces, dentro un poco de esta investigación, que aún no hemos alcanzado ahí porque nuestro tiempo también es corto, pero lo vamos a hacer el año siguiente, quizás la propuesta no es interrumpir así el embarazo, ¿verdad? Mismo con ese resultado desastroso que fue la muerte, ¿verdad? Porque sabemos que dentro la muerte de la adolescente y del niño que llevaba dentro. Dos muertes, porque sabemos que la investigación, porque nosotros, vuelvo a reiterar, estamos hablando desde el punto de vista académico y de la investigación. Entonces, sabemos que la investigación tiene que proponer alguna solución a la problemática. Una discusión y una solución. Una posible solución. Entonces, nosotros no pensamos que se interrumpa nomás el embarazo para que no exista la maternidad forzosa. O una de dos, el Estado paraguayo tiene que mirarse en un espejo. Cuando digo el Estado paraguayo, les incluyo a todos, a la sociedad, ¿verdad? A las familias, a los entes, a los ministerios, al poder legislativo, ¿verdad? Al poder legislativo, que tiene que arreglarnos de alguna manera este artículo 109, como dice Fernanda, que invisibilizó a las niñas
y a las adolescentes, porque en 1996, ¿verdad?, cuando se estaba tratando para colocar en vigencia el Código Penal, quizás no era una situación muy recurrente, o sí lo era, no era visible, ¿verdad? Creo que lo era, pero no era visible. Entonces el Poder Legislativo también está involucrado. La sociedad civil, nosotros estamos re involucrados. La familia está re involucrada. Entonces, digo y repito y concluyo con esto, y después Fernanda también tiene sus conclusiones. Nosotros no pretendemos interrumpir por mera voluntad. Por mera voluntad. Sí. Lo que el Estado paraguayo se tiene que percatar, ahí me quedé colgada, como se dice, es de que como venimos hasta aquí, desde 1997, que es la vigencia del Código Penal, son 28 años, como venimos hasta aquí, no venimos bien, ¿verdad? ¿Y qué les parece a ustedes casi 3 décadas, ¿verdad?, de que venimos a los trancos y barrancos con muertes de adolescentes, con estadísticas que ni siquiera bajan, al contrario, que están en tendencia? Entonces, alguna otra solución debe partir por parte del Estado. Y la única solución posible que se me ocurre, ¿verdad?, que se me ocurre, porque por eso es una investigación y que también se le ocurre a Fernanda y se le puede seguir ocurriendo más cosas, es la posible modificación de este 109, incluir a las niñas y adolescentes en esta normativa penal, bien especificada, obviamente, cuando sean productos de abusos sexuales por personas de su familia, que sean padres, no importa también si son extraños, ¿verdad? Pero si una niña queda en estado de gravidez de su padre biológico, esos traumas, que fuiste a la etimología de la palabra, ¿verdad?, esos traumas son imborrables. Y lo que es peor, se repiten los padrones. Yo he conocido niñas que han sido abusadas por sus abuelos, por su padre, y luego crecieron 2 hermanos y fueron abusadas también por estos hermanos. Entonces ella intentó sacarse la vida, no consiguió, ¿verdad?, siendo ya adolescente, no consiguió, y luego salió de ese ámbito familiar y se volvió adulta. Por 2 años vivió en un abrigo, de 16 a 18 años vivió en un abrigo, ahí tuvo un tiempo de paz, ¿verdad?, por llamarlo así, a ese cuerpo totalmente golpeado. Porque no sé si ustedes pudieron anotar cuántas personas cité: abuelo, papá y 2 hermanos biológicos. O sea, fueron 4 hombres de su familia que han abusado de ella. Tuvo 2 años de paz en ese abrigo, cumple los 18 años, tiene que abandonar. Y un dato, doctora, que puede que ocurriese en esas circunstancias, es que cuántas veces ella quedó embarazada, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? También conocemos casos que se viralizaron, por llamarlo así, que toda la opinión pública tiene conocimiento, que él le mandaba a abortar sistemáticamente, por eso, ¿verdad? Sistemáticamente le mandaba a abortar, o sea, ya sufrió 2, 3 abortos. Esas cifras no podemos saber nunca, ¿verdad? Entonces, que el artículo 109, para centrarnos un poco, pudiera visibilizar a esas niñas víctimas. Quizás el artículo tendría que decir algo así como víctimas sucesivas de abusos sexuales, ¿verdad? En la primera vez, entonces, sigamos obligándole a maternar, ¿verdad? Hago un análisis académico, estoy aclarando, ¿verdad?, en el ámbito científico. Entonces, primera vez abusada por su padre, bueno, yo, Estado paraguayo, le obligo a maternar, a continuar con el embarazo y luego a maternar, ¿verdad?, a los 10 años. Pero que al menos el 109 me diga que si fue abusada sexualmente por más de un miembro de su familia, abuelo y papá, que tenga la posibilidad, ¿verdad?, estoy hablando de una posibilidad de interrumpir ese embarazo. O en el caso que peligre su vida, porque va a peligrar su vida. Desde el momento que tiene esa edad, fisiológica y biológicamente, ella no está preparada para poder
progenerar una vida. Es algo absurdo pensar que una niña de 9 años pueda estar en óptimas condiciones para poder gestar otra vida. Es algo que en el cuerpo, en la anatomía, en la construcción física no se concibe, porque quien es madre sabe lo que es un parto, sabe lo que es cuando uno entra en trabajo de parto y vienen las contracciones. Las contracciones son dilataciones de ¿qué? La pelvis se abre, el hueso se abre, un hueso que todavía no alcanzó su máximo desarrollo. No, estamos hablando de una situación donde sería interesante profundizar esto en otra ocasión, en otro podcast, con mis 2 notables invitadas otra vez. Ya le comprometo a Fernanda que vamos a seguir con la investigación. Yo estoy ya también comprometido con mis invitadas para volver a nuestra audiencia, para poder conversar con ustedes, mostrarles a ustedes lo que la Universidad Privada del Este está produciendo en conocimiento. Lo que la doctora y Fernanda vienen a contarnos es una investigación científica que ellos se encargaron de encontrar respuestas a estas preguntas. Y estadísticas. Estadísticas, excelente. Porque no estamos inventando absolutamente así mismo, nada. Así mismo. Estos datos lo pueden acceder en Google, ¿verdad? Colocan niñas en estado de gravidez en Paraguay y van a salir todas estas estadísticas. Lo último también que quiero decir es de que quizás con las noticias que todos los días escuchamos, como dijiste al comienzo, profesor Héctor, que todos los días estamos escuchando, nos quedamos un poco petrificados en ese primer peldaño, en ese primer escalón. Entonces, ya también nosotros es como que normalizamos la situación, ¿verdad? Seguimos ciertas páginas, niña abusada por su padre, presidente Franco, el padre resulta que era, o es, ¿verdad? Es un personal policial de altos estudios, no sé cómo se denomina, pero no es un suboficial común de la Interpol. Estoy recordando. Este es un caso también hace 2 meses atrás, ¿verdad? 2 o 3 meses atrás, que usaba sistemáticamente a su hija. Una persona, para ser integrante de la Interpol, todos sabemos que tiene que ser una persona con estudios, tiene que pasar por el polígrafo, en fin. Bueno, entonces nos quedamos petrificados, pienso yo, ¿verdad? Pues quiero saber también qué piensa Fernanda sobre este punto. En ese primer peldaño, eso nos petrifica, ¿verdad? Esas noticias horribles nos petrifica, ¿verdad? Nos deja inmóvil, que no podemos avanzar el segundo peldaño y el tercero. Y el segundo peldaño, ¿cuál sería? Sería hacer el estudio de manera profunda, ¿verdad? O por lo menos esa decisión por parte de las universidades, que nosotros, las facultades de Derecho en este departamento, tenemos 3 facultades acreditadas en este departamento, podríamos incluso trabajar en conjunto. Cuando vino el presidente de la ANEAES, vinieron también los decanos de esa facultad y dijeron que podríamos generar investigación en conjunto, ¿verdad? O sea que yo pienso que la universidad, esto lo digo en clase y Fernanda sabe porque suele estar, ¿verdad? Que la universidad es el único espacio que nos permite, ¿verdad?, abordar con cierta profundidad esta problemática y que nos sentimos libres, ¿verdad? Absolutamente, vuelvo a reiterar. Nosotros, como grupos de investigadores, ¿verdad? Y yo que voy dando algunos consejos en ese ámbito a los alumnos. La modestia te caracteriza. A paso agigantado, doctora. No, al contrario, que Fernanda también, ella eligió su tema libremente. Totalmente. Eso tengo que también resaltar, que yo este año les di la posibilidad a ellos de que ellos elijan sus temas. Es fruto de su intelectualidad. Claro, y ella viene haciendo la investigación de otros temas del primer curso, entonces ella eligió este tema. Entonces, yo lo que aliento también a la población, diríamos a la comunidad jurídica, a mis otros colegas, a mis otras colegas docentes de estas facultades acreditadas, ¿verdad? Estas 3 facultades acreditadas y una cuarta creo que está por acreditar, que podríamos hacer esta investigación de manera conjunta y subir un poco más los peldaños, ¿verdad?, de la posible solución, porque el problema ya tenemos aquí, el problema ya tenemos súper identificado. Pero como universidad, ¿verdad?, como ámbito académico, educativo y científico, tenemos también la obligación de subir esos peldaños con la investigación. Entonces, gracias, Fernanda, porque elegiste este tema, ¿verdad? Y por supuesto,
apoyo total desde tu facultad, que esta es tu casa y no importa cuándo termines, igual vamos a seguir investigando. Gracias a ustedes. Bueno, Fernanda, ahora para concluir, Fernanda, quiero una conclusión también así como hizo la doctora al respecto de lo que estuvimos conversando. Primeramente quiero recordar por qué escogí este tema, que fue la maternidad forzada. Linda respuesta, Fernanda, linda respuesta. Yo, como soy una persona bastante joven, sí. Hace poco tiempo fui adolescente. Y yo y la doctora también somos jóvenes. Sí, yo sé. Muy jóvenes. Estamos en la plenitud de nuestra adolescencia. Y hace poco tiempo fui adolescente y yo no puedo imaginar mi vida si es que yo tuviese que maternar. Excelente. O si yo no hubiese tenido la suerte que tuve de poder estudiar, de poder investigar, de poder estar acá hoy. Entonces pienso que esas madres, sí, está súper bien querer ser mamá, está genial. En una edad adecuada. Pero en una edad adecuada. Porque siento que para darle una vida digna a un niño, uno tiene que tener la formación y los recursos necesarios para eso. Uh-huh. Y no siento que esta limitación como yo siento que la maternidad forzada, la maternidad en adolescentes y en niñas es una limitación. Totalmente. Y si bien como el 109 invisibiliza a las niñas y a los adolescentes, como ya habíamos dicho anteriormente, esto podría solucionarse en el futuro. Podríamos ver la alternativa para incluirlas aquí. Sí, para incluirlas, para visibilizarlas, para que estas personas sean tenidas en cuenta. Excelente, Fernanda, excelente. Un tema un poco delicado el nuestro. Es totalmente apasionante en el sentido de dar esa información a nuestros telespectadores, de transmitirles a ellos lo que dentro de la academia nosotros hacemos, preocuparnos no por nosotros, sino por la colectividad en lo que refiere a la aplicación de las normas, la aplicación de lo que es el hecho de que la prevención sea un punto esencial en cambio a la reacción. Es lo que nosotros estamos buscando, siempre no reaccionar, sino prevenir una reacción. Por eso es muy importante, y recordarles a nuestros televidentes que estos podcasts están a su disposición y van a haber mucho más dentro de lo que es el ciclo de información que estamos transmitiendo. Y este tema vamos a volver a analizarlo, y desde ya están todos invitados ustedes y también mis invitadas de esta tarde a volver a estar en esta mesa para poder volver a dialogar entre nosotros y con ustedes desde la Universidad Privada del Este. Muchas gracias. Muchas gracias.